creo que tenemos que tomar un poco con calma también el arranque de esta nueva etapa. A veces uno cae o en el escepticismo total, que ya escuché a muchos decir que simplemente no va a pasar absolutamente nada, y también hay quienes caen en el creer que ya se resolvieron los problemas que tenemos en el país con el simple hecho de cambiar una figurita, ¿no? Y eso tampoco podemos permitirlo. Es decir, en estos días, Glatzer, no sé si lo han pensado ustedes, pero una cosa que nosotros venimos reflexionando es que, si bien yo puedo seguir diciendo que Valentín Paniagua fue uno de los mejores presidentes que ha tenido el país, la transición democrática, 17 años después, muestra que ha fracasado en muchas cosas y que elementos centrales que se mantuvieron del régimen fujimorista, no solo en la transición, sino en la llamada democracia en nuestro país, hoy muestran la precariedad de las instituciones que tenemos, la corrupción prácticamente estructural dentro del aparato del Estado y esta desconexión de la realidad nacional, ¿no? Entonces, una persona no lo va a cambiar y probablemente incluso un gobierno no lo vaya a cambiar si es que no nos atrevemos a ver que acá hay problemas de reglas de juego, de aparatos organizativos, la propia constitución fujimorista que sella el marco de un tipo de modelo que hoy ha ido generando lo que nosotros estamos viendo, que es la inexistencia de un Estado para la gente, ¿no? Ahora, el señor Vizcarra en estos días está haciendo, como tú dices, gestos que creo que están intentando marcar algo que sí saludo, y es que no es la continuidad del gobierno de PPK. Y eso es fundamental. De acuerdo. Que por lo menos en sus primeros 3 días o 4 días de presidente, su esfuerzo sea mostrar no solamente en el estilo, sino en prácticas concretas, que no es lo mismo que el gobierno frívolo que acabamos de sacar. Es algo que creo que genera expectativas, que hay que saludar y que nos permite por lo menos esperar con un poco de calma. Ahora, podremos hacer una evaluación un poco más clara cuando veamos su gabinete, digamos, ¿no? Y eso es algo que nos permitirá mirar un poco más allá. De acuerdo. El Nuevo Perú plantea, en primer lugar, que tenemos que ver esto como un proceso de transición, y sí creemos que es importante verlo así, Glatzer, porque si es que nosotros insistimos, pensar que una sola persona cambia las cosas es un error. Y pensar que la tensión existente entre el Ejecutivo y el Legislativo se va a resolver porque de la noche a la mañana los fujimoristas se volvieron buenos, es un error también. O sea, es decir, ya hemos visto la práctica política de Fuerza Popular, ya sea en su versión keikista o en su versión Kenji Fujimori, ambas versiones bastante, digamos, cuestionables por lo menos en varios sentidos, ¿no es cierto? usos y costumbres, ¿no es cierto? Y que merecen también una alerta, además del tipo de composición que tenemos en el Parlamento, que es bien complicada, es muy explosiva y no necesariamente garantiza un nivel de estabilidad que necesitaría el país eventualmente por 3 años. Entonces sí creemos que es importante, no en una lógica de decir en 6 meses haya un adelanto de elecciones, eso no ha dicho Verónica, pero sí ha dicho que este gobierno tiene que ser un gobierno de transición y que hay que contemplar la posibilidad incluso de un adelanto de elecciones. Y que esa posibilidad no debe ser dicha de discurso demagógico populachero gritando sí, ya esto se resuelve en 6 meses, que tampoco es verdad, sino en sentarnos con el propio presidente, con las organizaciones políticas existentes y con la sociedad, a pensar 3 puntos, que es lo que nosotros creemos. Uno es cómo garantizamos la lucha contra la corrupción. El día de ayer se dio un buen gesto, porque firmar la ley de Contraloría era fundamental. La Contraloría de la República necesitaba esa ley. El señor Schack peleó por esa ley en el Parlamento, logró que esa ley se aprobara en el Parlamento. El señor Kuczynski equivocadamente observó esa ley, y el día de ayer el señor Vizcarra creo que ha hecho una cosa importante, que es darle una señal a la Contraloría de sí vamos a apoyar el camino de reforma de la política de control de gobierno. Pero además de Contraloría, en la lucha contra la corrupción, hoy por hoy, Glatzer, y lo hemos visto, está en curso un proceso de investigación de los más importantes de casos de corrupción en nuestra isla. Y los líderes políticos que están involucrados en ellos. Supone garantizar que el Ministerio Público y el Poder Judicial puedan tener la suficiente autonomía y tranquilidad para llevar adelante un proceso de investigación difícil, que va a sacar ronchas, que genera además peleas con quienes tienen poder, ¿no es cierto? Nosotros creemos que tiene que salir un acuerdo de las fuerzas políticas en el Parlamento, pero con la sociedad y con la gente, Glatzer, porque si la gente no exige, si la ciudadanía no se empodera y es quien reclama y dice, oigan, miren, no queremos más esto. O sea, que el que se vayan todos, que es absolutamente entendible, yo lo entiendo. Y la verdad, si eso supone que nosotros también nos vayamos, nos vamos, Glatzer. Pero el punto de fondo es que no sea con las mismas reglas de juego para que pase exactamente lo mismo.
lo que tenemos que hacer es garantizar elementos básicos para que no pase exactamente lo mismo. Entonces, 3 cosas en este proyecto de ley, que es el 2270, que vuelvo a pedirle a la señora Úrsula Letona que ponga en debate en el Parlamento. Tiene que ver con que la primera cosa es, hoy la financiación ilegal a partidos políticos, Glatzer, no es un delito. Para que nos oigan, todos escuchan con asqueo que qué horror, que cómo es posible que Alan García haya recibido a través de Alba Castro, o que la señora Villarán haya recibido para la campaña de la revocatoria, o que Keiko Fujimori resulta que a través de Yoshiyama recibió 1.200.000, o que el señor PPK a través de la señora Susana de la Puente, en fin. Y tenemos a ¿quién? A los fiscales de lavado de activos, que tienen una tarea terrible, porque tienen que demostrar que es lavado de activos. Entonces, es una tarea bien alta, es una tarea bien difícil, y eso hay que entenderlo, y que eventualmente podrían no necesariamente lograr lo que están buscando, que es que mostrar que esto es lavado de activos. Entonces, ¿cuál es el tema de fondo? Que hoy no es un delito, Glatzer. O sea, que se tipifique con delito esa propuesta. Un primer punto nuestro que en el proyecto 2270 es que se tipifique. Y entonces sea un delito para quien recibe la plata, o sea, el que recibió la plata oscura va a la cárcel. Quien dio la plata oscura va a la cárcel, porque el que la dio también tiene responsabilidad. Y luego tienen responsabilidad penal las personas jurídicas, a través de multa también, que es 3 veces más la plata que se dio en oscuro, tanto el partido político, que por tanto si no paga no puede participar en el proceso electoral que viene, eso debería como ser, que se las empresas que han pagado y que han financiado ilegalmente. Entonces, eso pone un tema central y nos parece sorprendente que no se debata. Y es bueno, todo esto que hemos visto, pero, digamos, con todo grita, ¿le parece Glatzer sorprendente eso? No, o sea, digamos, ¿le parece sorprendente que no toquen eso? A mí no. Sorprendente que los medios de comunicación no presionen con ese punto. No, porque digamos, los medios de comunicación, digamos, podemos decir lo que quiera, pero en el Congreso no se define. Ese es el problema. El día que yo vea que saquen esa ley, entonces yo podré decir, hoy día veo que hay en los políticos un interés por resolver el problema de fondo. El resto es, digamos, por encimita, cosas que no tienen nada que ver. El tema uno era presentar la ley y ya se presentó. Ya está, muchos dijeron, bueno, nadie la ha presentado. La hemos presentado. ¿Y qué dicen sus colegas el de la Nuevo bancada? Perú ¿Están de acuerdo ya lo con presentó, eso, no? sí, lo ha firmado. Es un proyecto, además mío, suscrito por todos mis compañeros. No, sí, de la bancada. No, pero digo, las otras bancadas. Se han hecho de la vista gorda aún, pero espero que el hecho de que ya está presentado, es algo que nos permita obligar, por lo menos, a que el debate se dé. Y cuando se dé el debate, convocar a la ciudadanía a que exija que el Parlamento vuelva un delito eso. La segunda cosa que estamos planteando es, bueno, como ocurre en Chile, como ocurre en España, como ocurre en Portugal, como ocurre en México, no puede haber campañas que tengan despilfarro de gasto en publicidad privada electoral en la señal abierta. O sea, la televisión, como todos sabemos, es carísima y es la madre del cordero, porque ¿por qué se desesperan para conseguir dinero? Se desesperan para conseguir dinero porque hay algunos que manejan campañas de 22 millones, de 15 millones y pagan publicidad en la televisión y llegan a la ciudadanía. Y la gente que no tiene dinero, entonces termina como en una desventaja. Total, ¿no? Y lo que terminamos viendo es que no importa si eres de derecha, de izquierda, de arriba o de abajo, todo el mundo termina coludido en algún tipo de plata ilegal en desesperación por la campaña. Entonces, un punto adicional, ¿cuál es la propuesta ahí? Pues que no se pueda pagar publicidad en medio de señal. Ya, pero ¿y la publicidad que uno quiera hacer a través de los medios no puede hacerle en ningún caso? No, hay franja electoral, Glatzer. Y entonces que se haga todo a través de la franja electoral. Todo a través de la franja electoral. No podemos seguir cayendo en pensar que la campaña política es equivalente a una campaña publicitaria de marketing, de compra y venta en una lógica mercantil. Y el financiamiento que da el Estado para las campañas, de acuerdo a lo que fue el resultado de la elección anterior, ¿en qué podría...? No era para las campañas únicamente, era para el fortalecimiento de partidos, de acuerdo, y pero digamos, no podía gastarse en campaña de manera abierta, era para otro tipo de cosas que tiene un destino. Y lo que hemos planteado es que la plata, que obviamente se gasta, porque obviamente hay que tener también mínimos de difusión de las ideas de los partidos políticos, tenga un tope. Y el tope que hemos planteado es 400 UITs, que equivale a 1,5 millones de soles, que nos parece que es dinero suficiente como para poder abordar el proceso electoral. Eso se podría gastar en medios privados también, como difusión de algunas... en televisión. Ajá. O sea, sino que sea la discusión más bien en otro tipo de mecanismos. Pero eso puede estar cargado de muy buena intención y uno puede compartirla, pero es bien discutible en términos de contratación con privados. Es decir, hay una serie de elementos que tendrán que discutirse ahí. Pues hay otros países que ya lo han hecho, Glatzer. No, pero digamos. Y creemos que no es un tema, que además ni siquiera estoy trayéndote el modelo chavista venezolano, qué, sino son modelos que se aplican en Chile, que se aplican en España, que se aplican en Portugal, y precisamente tienen que ver con ¿qué?
con esto, con que lo que hay que promover es que los medios de comunicación generen debate entre los distintos actores políticos en contienda, que la gente se entere de las principales ideas y no que tengamos el concurso de las marcas a través de la publicidad electoral. Y creo que este es un momento particular, porque es importante que la ciudadanía, que los que nos están escuchando, entiendan y ayuden a la clase política en general a entender que estamos en un momento de transición, Glaxer, que el país está en un momento de crisis muy grave, y esta crisis gravísima que estamos atravesando no se resuelve sin cambiar las reglas de juego. Porque ahora, si creemos que con agüita tibia resolvemos, vamos a seguir arrastrando la historia de los últimos 17 años que hemos arrastrado y arrastrado y arrastrado, y que nos llevan hoy a un momento en el que donde tú pones el dedo estalla la pus.